83% de los latinoamericanos que se jubilan hoy van a quedarse sin dinero antes de morirse. El dinero se acaba, la vida continúa y la cuenta no cierra. No estoy hablando de los que tomaron malas decisiones, de los que gastaron de más, de los irresponsables. Estoy hablando de 83%, de la absoluta mayoría. Y no estoy aquí para hacerte sentir cómodo con ese número. No estoy aquí para envolver eso en lenguaje amable y decirte que todo va a estar bien si aprietas el cinturón un poco más. Estoy aquí para decirte la verdad, porque la verdad es lo único que todavía tiene valor real en un mundo ahogado en ruido y en promesas que nunca se cumplen. Mi nombre es Marcos, tengo 60 años. Tengo más dinero hoy que en cualquier otro momento de mi vida y no trabajo en un empleo tradicional desde hace más de una década. No te digo eso para presumir. Genuinamente no tengo nada más que demostrarle a nadie. Te lo digo porque hace 12 años estaba sentado en el consultorio de un médico, escuchando que mi presión arterial estaba peligrosamente alta, que mis niveles de estrés estaban fuera de control, y que si no hacía un cambio serio de inmediato, iba a tener un infarto antes de los 55. Y en ese momento, mirando el techo de ese consultorio, me di cuenta de algo que me sacudió hasta los huesos. Había pasado 30 años de mi vida construyendo una jubilación que quizás no viviría para disfrutar. Hice todo bien. Eso es precisamente lo que hace tan dolorosa esta conversación. Hice absolutamente todo lo que la sociedad me ordenó hacer. Me gradué con honores. Tomé el trabajo corporativo seguro. Me puse la corbata cada mañana. Llegué temprano y me quedé hasta tarde. Sonreí a las personas correctas y me callé cuando no estaba de acuerdo. Aporté a mi fondo de pensión privada todos los meses como un soldado disciplinado, siguiendo órdenes que nunca me detuve a cuestionar. Contraté a los asesores financieros con los diplomas enmarcados en la pared, el apretón de manos firme y la sonrisa tranquilizadora. Confié en ellos completamente. Los dejé administrar mi futuro mientras yo me enterraba en informes trimestrales, evaluaciones de desempeño y en la maquinaria implacable del sueño de otra persona. Cada año me decía lo mismo. Solo unos años más, Marcos. Solo unos años más y entonces respiras. Entonces viajas. Entonces pasas tiempo con tus hijos mientras ellos todavía quieren estar contigo. Entonces estás presente. Entonces vives de verdad. Mis hijos crecieron mientras yo estaba atrapado en salas de reuniones en el piso 30 de una torre de cristal en el centro financiero. Mi hija aprendió a montar bicicleta sin mí a su lado. Mi hijo se graduó del colegio y casi me lo pierdo por una cena de negocios que, te lo juro, ya ni recuerdo con quién fue. Sacrifiqué miles de momentos insustituibles en el altar de un plan de jubilación que nunca me había sentado a examinar con ojos claros y honestos. Confié en el sistema. Confié en la sabiduría convencional. Confié en la idea de que si trabajabas lo suficientemente duro, por el tiempo suficiente, ahorrabas con disciplina y te mantenías en el camino, un día llegarías a ese destino dorado llamado jubilación, y que todo lo que había sacrificado finalmente valdría la pena. Lo creí con todo lo que tenía. Y estaba completamente equivocado. El momento en que entendí cuán equivocado estaba no llegó de golpe. Llegó en pedazos, de la manera en que siempre llegan las verdades más devastadoras. Empezó con esa cita médica. Continuó unos 8 meses después, cuando finalmente me senté, de verdad me senté, y miré cómo iba a verse realmente mi jubilación. No la versión optimista que mi asesor financiero me presentaba con sus gráficos bien producidos y sus proyecciones confiadas. La versión real. La versión donde la inflación no es del 3% sino del 6 o del 8, o de esa inflación invisible que destruye específicamente el poder adquisitivo de quienes tienen más de 60 años, porque sus gastos cambian por completo. Los medicamentos de uso continuo que antes no necesitabas. El seguro médico privado que se vuelve impagable exactamente cuando más lo necesitas. La realidad que ningún asesor te explica con la claridad que merece cuando tienes 45 años
firmando un contrato de pensión voluntaria. Porque aquí está lo que nadie te dice sobre los sistemas de pensiones en América Latina. Las AFP, los fondos de jubilación estatales, los aportes voluntarios que hiciste durante décadas confiando en que te darían seguridad, todo eso funciona sobre una base que la inflación corroe por debajo en silencio. Y cuando llegas a la edad de retiro y calculas lo que vas a recibir mensualmente, descubres que ese monto, después de inflación, después de comisiones de administración, después de los ajustes que nunca fueron suficientes para mantener el poder adquisitivo real, es una fracción de lo que los folletos coloridos te prometieron cuando empezaste a aportar. Y si tu jubilación depende exclusivamente del sistema estatal, la situación es aún más severa, porque esos sistemas fueron diseñados para una realidad demográfica y económica que ya no existe. Fueron construidos cuando la gente moría a los 70, cuando los costos de salud eran manejables, cuando la expectativa de vida no significaba que potencialmente necesitas financiar 30 años de vida después del retiro. 30 años. 2 generaciones enteras de tiempo que tus aportes de toda una vida simplemente no alcanzarán a cubrir con dignidad. Recuerdo esa noche con una claridad absurda. Había impreso todo en papel, absolutamente todo. El saldo acumulado en el fondo de pensión, la estimativa del beneficio estatal mensual, el costo proyectado del seguro médico privado para 2 adultos, llegando a los 80 años, con esos incrementos de prima por edad que nadie te advierte cuando eres joven, el costo ajustado por inflación del estilo de vida que yo de verdad quería tener. No el mínimo, no solo sobrevivir, sino vivir realmente, con viajes, con presencia, con calidad. Y cuando sumé todo con honestidad, sin los filtros color rosa que mis asesores siempre parecían tener a la mano, el hueco era aterrador. No preocupante, no inquietante, aterrador. Después de 30 años haciendo todo bien, estaba mirando una jubilación que me exigiría renunciar a casi todo lo que había construido en menos de 10 años, si tenía la mala suerte de tener un evento médico serio, o si la inflación continuaba al ritmo que venía acelerando, o si el mercado decidía tener uno de sus colapsos periódicos exactamente en el peor momento para mí. 3 cosas, cualquiera de las cuales era no solo posible, sino históricamente probable. 3 cosas para las que el modelo tradicional de jubilación en América Latina simplemente no tiene respuesta real. Me quedé sentado en mi mesa de cocina hasta las 2 de la madrugada esa noche. Y sentí algo que no había sentido desde cuando era joven y no tenía dinero ni perspectivas. Sentí miedo. Y debajo del miedo sentí algo todavía peor. Me sentí engañado. No por una persona o institución específica, por una narrativa. Por una historia que me contaron toda la vida sobre cómo funciona el mundo. ¿Qué es la seguridad y qué exige de una persona una buena vida? Había seguido esa historia con fidelidad absoluta y me había traído a una mesa de cocina a las 2 de la madrugada, con miedo de mi propio futuro. Ese miedo pudo haberme quebrado. Por un tiempo, honestamente, casi lo hizo. Pero algo en mí, alguna parte terca y profundamente inconveniente de mi carácter, se negó a aceptarlo. No había pasado 30 años construyendo disciplina, experiencia y la capacidad de leer un mercado y entender lo que genera valor, para sentarme en una silla a ver cómo mis opciones se evaporaban. Tenía 60 años, no estaba muerto. Y quiero que sostengas ese pensamiento porque importa enormemente. La sociedad tiene una manera muy insidiosa de tratar los 60 como si fuera el comienzo del final. Como si en el momento en que cruzaras ese umbral, debieras empezar a reducir tus ambiciones junto con tu casa, a aceptar la limitación como sabiduría, a confundir la cautela con la prudencia y el miedo con la madurez. Y rechazo esa idea de manera absoluta y definitiva. Los 60 no son el comienzo del final. Los 60 son el comienzo del periodo más rico en activos de toda tu vida. Si estás dispuesto a mirar con honestidad lo que realmente tienes. Lo que yo tenía eran 3 décadas de experiencia profesional, entendiendo cómo funcionan los negocios, cómo toman decisiones las personas bajo presión, cómo se crea y destruye el valor,
y cómo identificar una oportunidad antes de que la multitud se dé cuenta de lo que está pasando. Lo que tenía era una red de contactos y relaciones que llevó 30 años construir. Lo que tenía era un nivel de paciencia y equilibrio emocional que ningún inversionista de 25 años en el mundo puede igualar, porque había pasado por suficientes ciclos como para entender que el pánico es siempre la decisión más costosa que existe en una sala. Y lo que tenía, una vez que dejé de permitir que el miedo nublara mi pensamiento, era la capacidad de ver con claridad lo que estaba pasando en el mercado inmobiliario. No en abstracto, no a través del lente filtrado de un asesor con comisión que ganar, sino con la frialdad directa de alguien que no tenía nada más que perder al ver la verdad. Esto es lo que vi, y quiero que entiendas que esto no es opinión ni especulación, es aritmética, y es lo más cercano a una certeza que existe en el mundo de las inversiones. América Latina tiene un déficit habitacional que en algunos países supera los 10 millones de unidades. No levemente por debajo de lo necesario, no ligeramente subabastecido, catastrófica, histórica y estructuralmente deficiente en vivienda. La razón para esto está documentada y es conocida. Durante décadas, la región construyó muy por debajo de lo que la demanda exigía. El crédito hipotecario en la mayoría de los países latinoamericanos sigue siendo costoso, burocrático e inaccesible para una gran parte de la población. El crecimiento de las ciudades se hizo de forma desordenada, y las familias siguieron formándose. Las personas siguieron migrando del campo a la ciudad y de un país a otro. La demanda siguió creciendo en silencio, implacablemente, como presión acumulándose detrás de una represa, mientras el lado de la oferta quedaba paralizado por la combinación de tasas de interés altas, crédito restringido e incertidumbre económica, que es la marca registrada de ciclos enteros de la historia latinoamericana. Ese déficit no desaparece porque sea inconveniente. No se resuelve solo porque la gente prefiera no pensar en él. Se agrava. Cada año que subabasteces un mercado con demanda persistente y estructuralmente arraigada, profundizas el hueco. Y lo que también percibí, sobre esa base, fue algo que creó una oportunidad que nunca había encontrado en 35 años observando mercados respirar. Lo que ocurrió en los años de tasas bajas fue una carrera. Desarrolladores y fondos, olfateando el crecimiento de los alquileres que ya estaba en marcha, lanzaron proyectos en masa. Empezaron a construir unidades multifamiliares, desarrollos residenciales y proyectos mixtos por todo el continente, particularmente en las ciudades intermedias y zonas costeras que estaban recibiendo flujos poblacionales masivos desde las grandes metrópolis colapsadas. Ciudades donde el costo de vida todavía era manejable, donde la calidad de vida era superior, donde el tráfico no te robaba 3 horas diarias de tu existencia, donde todavía era posible tener espacio, aire, tiempo. Todo eso que las grandes capitales latinoamericanas dejaron de ofrecer hace mucho tiempo. Y toda esa oferta que fue iniciada en esos años de euforia empezó a llegar al mercado de golpe, creando una perturbación muy específica, muy temporal y muy explotable. Los alquileres se aplanaron, aparecieron concesiones, desarrolladores que tomaron crédito en condiciones favorables y ahora están sentados sobre proyectos que necesitan vender en una ventana de tasas todavía elevadas. Están bajo enorme presión financiera. Algunos están en situación de estrés real. Algunos necesitan mover activos rápidamente, a precios que habrían sido impensables 2 años antes. Y los compradores que entienden lo que está pasando, que pueden ver más allá de la perturbación temporal hacia la realidad estructural que está por debajo, tienen una ventana. Una ventana pequeña, definida, con plazo limitado, para adquirir activos con descuentos que el déficit de largo plazo va a corregir de manera absoluta e inevitable. Quiero que te sientes de verdad con lo que estoy describiendo, porque es importante que entiendas la naturaleza de lo que tienes enfrente. Esto no es un tip caliente, no es una promesa de retorno rápido. Es una convergencia de fuerzas estructurales que tardó 20 años en desarrollarse, y está creando un momento específico e identificable, en el que la matemática favorece fuertemente al comprador paciente y bien capitalizado que sabe lo que está mirando.
El lado de la demanda de la ecuación no va a ningún lado. Un déficit de millones de unidades no se resuelve con 2 o 3 años de actividad constructora elevada. Después de que esta ola de nueva oferta sea absorbida, después de que las unidades lanzadas en los años de euforia se llenen de inquilinos y el pipeline de nuevas construcciones caiga, porque los desarrolladores ya no están iniciando nuevos proyectos al mismo ritmo debido a los costos de construcción más altos y al crédito más restringido, el déficit habitacional se reafirma con plena fuerza. Y cuando eso ocurre, la presión sobre los alquileres y sobre los precios no cede, se intensifica. Esto no es una predicción basada en esperanza. Es el resultado mecánico de un desequilibrio entre oferta y demanda que es simplemente demasiado grande y demasiado arraigado para resolverse de otra manera. Compré mi primera propiedad de inversión bajo esta tesis en medio de lo que parecía caos. Todos a mi alrededor estaban nerviosos. El ciclo de noticias estaba lleno de advertencias de recesión, ansiedad por las tasas de interés y preocupaciones sobre el estado del mercado inmobiliario comercial. Y todo ese ruido era real. No lo estoy descartando. El sector inmobiliario comercial, particularmente las oficinas en las grandes metrópolis, está genuinamente en dificultades. El trabajo remoto dejó enormes cantidades de espacio vacío, y esas propiedades están enfrentando un ajuste serio con sus prestamistas. Los bancos retrocedieron. Las relaciones préstamo-valor se apretaron considerablemente. Ese conservadurismo refleja preocupación real, pero también crea oportunidad real, porque el mismo apretón que pone nerviosos a los bancos crea condiciones donde se multiplican los vendedores en dificultades, donde aparecen desarrolladores motivados y donde compradores que tienen su capital posicionado y su pensamiento claro pueden hacer transacciones en términos que simplemente no existirían en un entorno de crédito más saludable. El mismo conservadurismo que atemoriza a las instituciones enriquece al individuo preparado. Lo que buscaba era muy específico. Y quiero compartirlo contigo porque la estrategia sin especificidad es solo filosofía. No estaba intentando acertar el fondo absoluto y vender en el techo absoluto. Eso es juego de azar vestido con vocabulario sofisticado. Y no tengo ningún interés en eso. Lo que buscaba eran 2 condiciones existiendo simultáneamente en el mismo mercado. La primera condición era un flujo poblacional fuerte, documentado y continuo hacia esa ciudad o región. No proyección especulativa, no pronóstico de consultora, personas reales moviéndose realmente hacia allá, porque los factores subyacentes de costo de vida más bajo, mejor calidad de vida, empleo en crecimiento e infraestructura en desarrollo, las estaban atrayendo de forma consistente durante varios años seguidos. ¿Puedes medir eso? Los datos de transferencia de domicilio fiscal existen. El crecimiento de matrículas escolares existe. La apertura de nuevos negocios existe. Los datos cuentan una historia clara sobre qué mercados están genuinamente creciendo y cuáles están viviendo de una reputación pasada. La segunda condición que buscaba era sobreoferta temporal en ese mismo mercado. Propiedades sentadas en el mercado por más tiempo que los promedios históricos. Propietarios ofreciendo concesiones. Un mes de gracia aquí. Gastos de comunidad pagados por el arrendador durante 6 meses allá. El tipo de incentivo que solo ves cuando la oferta momentáneamente supera a la demanda y los propietarios necesitan una ventaja para atraer inquilinos. Días en mercado subiendo. Precios pedidos suavizándose ligeramente. Estas son las señales de un mercado temporalmente desequilibrado en favor del comprador. Esas 2 condiciones juntas, demanda estructural fuerte y sobreoferta táctica y temporal, son la combinación que estaba cazando. Porque lo que haces en ese escenario es comprar un río durante una sequía. La sequía es real. La incomodidad es real. Pero la sequía es temporal, y el río absolutamente volverá a fluir, porque la geografía subyacente no ha cambiado. La demanda estructural no es una teoría. Es una certeza matemática que se desprende de las mismas dinámicas poblacionales,
las mismas presiones migratorias, la misma aritmética de déficit que creó la oportunidad en primer lugar. Pero aquí está la parte que necesito que escuches más allá de la tesis de inversión, más allá de las curvas de oferta y los datos migratorios, y las relaciones préstamo-valor. Aquí está la parte que de verdad cambió mi vida en el nivel más profundo. El cambio no fue principalmente financiero. El cambio fue sobre identidad. Había pasado 3 décadas definiéndome por mi cargo, por mi nivel salarial, por mi posición en una jerarquía corporativa que no se preocupaba por mí como ser humano y nunca pretendió hacerlo. Cuando me bajé de esa rueda, tuve que enfrentar algo de lo que nadie en el mundo de las finanzas personales habla porque es demasiado incómodo y demasiado honesto. No sabía quién era yo sin ella. Ese es el costo oculto de la vida corporativa que queda fuera de toda conversación sobre planificación de jubilación. La institución no consume solo tu tiempo, consume tu sentido de identidad. Te da una identidad a cambio de tus años, y cuando el intercambio termina, puedes encontrarte en medio de tu propia vida sintiéndote como un extraño en un país cuyo idioma olvidaste cómo hablar. El cambio de identidad que hice fue este. Dejé de pensar en mí mismo como una persona jubilada. Dejé de organizar mi autoconcepto en torno a la idea de que era alguien desacelerando, alguien cuyas contribuciones más valiosas habían quedado atrás, alguien que se había ganado el derecho de achicarse. Y empecé a pensarme como un operador, como alguien cuyo activo más valioso no era un saldo en una cuenta, sino un conjunto de capacidades, una profundidad de reconocimiento de patrones, una red de relaciones y una capacidad para pensar con claridad bajo presión que tardó 60 años de experiencia acumulada en desarrollarse y que no puede ser replicada por alguien más joven independientemente de su inteligencia o entusiasmo. Las ventajas de tener 60 años son reales. No son premios de consolación repartidos para hacer sentir mejor a los mayores sobre sí mismos. Son ventajas competitivas reales, estructurales y concretas en el juego específico de la inversión paciente orientada por la experiencia. Había pasado por múltiples ciclos completos de mercado. Entendía visceralmente cómo el miedo distorsiona la percepción y cómo la codicia realiza la misma distorsión en la dirección opuesta. Podía leer un estado financiero y entender no solo lo que decían los números, sino lo que significaban en el contexto de una década de historia del sector. Podía entrar en una negociación y permanecer completamente impasible ante tácticas de presión y urgencia artificial, porque me había sentado al otro lado de la mesa, con contrapartes difíciles cientos de veces, y sabía, a nivel celular, que quien más necesita la transacción siempre cede más. Estas no son habilidades triviales. Son exactamente las capacidades que la inversión inmobiliaria paciente y consciente del ciclo recompensa más generosamente. Y había pasado 30 años adquiriéndolas en un campo completamente diferente, sin nunca haber pretendido usarlas de esta manera. Cuando finalmente las dirigí hacia construir riqueza real, duradera y resistente a la inflación en mis propios términos, los resultados no fueron graduales, no fueron incrementales, fueron significativos y se estaban compoundando de maneras que ningún fondo de pensión privado jamás había logrado acercarse a entregar. Voy a ser muy directo contigo ahora, porque se nos acaba el tiempo en esta conversación y no quiero desperdiciar lo que queda en nada suave o cómodo o diseñado para hacerte sentir bien sin llevarte a actuar. Si estás en tus 50s y largos o en tus 60s, y todavía estás operando bajo el supuesto de que el modelo tradicional de jubilación va a cuidarte de manera confiable, te estoy pidiendo que examines ese supuesto con seriedad y honestidad. No porque quiera asustarte. El miedo sin una dirección clara hacia dónde moverse es completamente inútil, sino porque los datos son inequívocos y la ventana que estoy describiendo no es infinita. El déficit habitacional estructural en América Latina es real, y la voluntad política para resolverlo es esencialmente inexistente. Los patrones migratorios que están remodelando qué mercados tienen demanda duradera son reales y están en marcha, y se están acelerando a medida que las presiones de asequibilidad en las grandes capitales no muestran señales de revertirse.
Esto no son teorías, son condiciones observables sobre el terreno ahora mismo. Y tú, donde quiera que estés mientras escuchas esto, tienes algo que vale mucho más de lo que actualmente le estás dando crédito. Tienes tiempo que todavía no ha expirado. Tienes experiencia que tardó décadas en ganarse y que aumenta de valor en lugar de depreciarse. Tienes la madurez emocional para tomar decisiones desde un lugar de claridad en lugar de ansiedad, lo que es una ventaja tan significativa en las inversiones que es casi imposible sobreestimar. Tienes la capacidad de actuar, ahora mismo, hoy, si estás dispuesto a dejar de esperar las condiciones perfectas que nunca van a llegar y empezar a trabajar con las condiciones reales que tienes enfrente. Deja de actuar como si tu vida estuviera desacelerando. Deja de organizar tus ambiciones alrededor del supuesto silencioso y sofocante de que la parte emocionante quedó atrás y que todo lo que resta es una parte responsable y disminuida. Lo responsable, lo genuinamente responsable, lo que de verdad honra los 30 o 40 años de esfuerzo y sacrificio que ya invertiste, es dejar de postergar tu propio potencial y empezar a desplegar todo lo que construiste en algo que de verdad sirva a tu futuro y al futuro de las personas que amas. El mercado te está diciendo algo ahora mismo. Te está diciendo que una convergencia de dinámicas de oferta, presión migratoria y capital en dificultades ha creado una oportunidad que surge quizás una vez por década. Llevo 35 años en este mercado. He visto múltiples ciclos venir e irse. Y te digo con convicción completa y cero hesitación, que lo que se está configurando del otro lado de esta perturbación temporal es diferente a cualquier cosa que haya visto antes. El déficit es demasiado profundo. La demanda es demasiado duradera. La inercia política del lado de la oferta está demasiado arraigada. Esta situación no se va a corregir rápidamente. Y las personas que entiendan eso y se posicionen adecuadamente en los próximos 2 años, van a mirar atrás en 10 años y entender con claridad perfecta exactamente frente a qué estaban parados. Tienes 60 años, o estás llegando a ellos. No estás acabado. No estás en el epílogo de tu historia. No estás en la parte donde le pasas el bolígrafo a otra persona y empiezas a mirar desde los márgenes mientras la vida les pasa a personas más jóvenes, con más energía y horizontes más largos. Estás en el comienzo de la versión más capaz, más experimentada y más estratégicamente posicionada de ti mismo que jamás ha existido. La pregunta no es si la oportunidad es real. La pregunta es si la vas a reclamar. El mercado no espera a las personas que todavía están convenciéndose de que están listas. Se mueve. Siempre se mueve. Y el costo de esperar, en este mercado, en este momento, con estas dinámicas estructurales específicas funcionando, va a ser mucho mayor de lo que la mayoría de las personas sentadas en la orilla están actualmente dispuestas a calcular. Haz los números. Mira los datos. Sé honesto con tu plan. Y luego toma una decisión diferente a la que te trajo a esa mesa de cocina a las 2 de la madrugada, con miedo de un futuro que mereces poseer. El tiempo es ahora. Siempre fue ahora. Deja de esperar.